Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos los invitamos a repasar, a compartir lo más importante, lo más destacado de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Arrancaremos hablando de siniestralidad vial una vez más en la provincia de Salta, con imágenes que nos llevan y nos muestran de un hecho que ocurrió en la ruta provincial 5, una ruta de la cual hemos hablado en varias oportunidades por diferentes siniestros viales, por el estado lamentable que tiene la ruta en muchos tramos, aunque se ha trabajado en el departamento Anta, por la gran cantidad de animales sueltos en la zona también, porque no tiene iluminación la ruta 5 en la mayoría de su trayecto que une norte a sur la provincia de Salta. Y justamente el siniestro que se registró en las últimas horas, y las imágenes muestran justamente lo ocurrido, indican que el dato es de un camión que volcó esta mañana sobre la ruta provincial a la altura de Yuchán, esto es en cercanías de Pichanal. El siniestro generó complicaciones en la circulación vehicular en la zona, con demoras y desvíos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia. En el sitio trabajaron autoridades policiales, personal correspondiente. No se brindaron mayores detalles respecto a los siniestros, lo que habitualmente referenciamos también al mismo, que solamente hay algunos datos estadísticos, algunas cuestiones referenciadas por testigos ocasionales, pero no hay demasiada información de siniestros cuando no hay víctimas fatales, y aún así, tampoco cuando hay víctimas fatales, se informan los detalles y posteriormente la mecánica del siniestro como para entender la problemática que se vive en cada uno de los mismos. Decíamos Yuchán, cerca de la localidad de Pichanal, y nos quedamos en el norte provincial. Todavía no se informó oficialmente respecto al siniestro de ayer, que habíamos mostrado imágenes de la muerte de una persona que estaba caminando sobre la cinta asfáltica en la ruta 50 a la altura del barrio Libertad, zona norte de la ciudad de Orán. Hoy el secretario de Seguridad Vial de la provincia hizo referencia a esta cuestión, a este problema que están atravesando con la siniestralidad en el norte, porque a veces nos quedamos con noticias de lo que significa circunvalación oeste en el área metropolitana, de lo que ocurre con algunas calles o sectores, por ejemplo la avenida Paraguay, en la ciudad de Salta puntualmente, pero en el norte provincial las estadísticas muestran preocupación por la cantidad de siniestros, varios de ellos ya fatales. Nosotros estamos teniendo altos índices de siniestralidad sobre la ruta 50. En lo que va del año ya hay 3 personas que han perdido la vida. En el departamento Orán son 24 las personas que han perdido la vida en el año 2025, ¿sí? Y 10 personas en lo que es el tramo, ¿sí?, de la ruta 50 en la ciudad de Orán. En lo que va del año tenemos 36 personas fallecidas en siniestros viales en toda la provincia. En el mes de abril que está transcurriendo tenemos ya 7 personas fallecidas, y en comparación con abril del año 2025, ¿sí?, son 5 personas menos que han perdido la vida, porque hemos tenido 11 fallecidos en el mes de abril del año pasado. ¿A qué se debe lo que está sucediendo en Orán? A ver, hay varios aspectos: exceso de velocidad, factor humano. La verdad que el factor humano, no se respetan las normativas de tránsito, el exceso de velocidad al momento que hay inclemencia con lluvia sobre las rutas, no solamente en el tramo de Orán, ¿no? También hago referencia a lo que es, digamos, llegar sobre ruta 50 hasta Aguas Blancas, ¿no? Usted fíjese que pasa por Hipólito Yrigoyen, este tramo de la ruta pasa por varios municipios. El factor humano es fundamental, el exceso de velocidad, distracción, maniobras imprudentes que se han practicado para evitar algún control de alguna fuerza federal. Son todos estos inconvenientes que está generando y que estamos observando que resultan muchas personas lesionadas y gente que pierde la vida. Nos venimos a la capital salteña, nos venimos muy cerca del canal. Vamos a la calle Belgrano, que es una arteria donde la circulación, mucho más si tienen onda verde, los vehículos circulan a una alta velocidad. ¿Qué deben hacer los peatones? ¿Cómo deben cruzar, por ejemplo, si vienen por la vereda de la calle Mitre, o si vienen por la Subiría, o si vienen por la de Anfunes? Porque a veces cuando el semáforo se pone en rojo en la avenida Belgrano y se intenta cruzar, uno tiene los vehículos que están circulando o por Mitre o por Subiría o por de Anfunes que quieren girar hacia la Belgrano
y pueden provocar inconvenientes. Los peatones tenemos que salir corriendo, cruzar corriendo. Es a veces la única forma de cruzar. No todos lo pueden hacer. Una persona con discapacidad hoy fue atropellada, colisionada por un vehículo, por un colectivo, en este caso de la empresa Saeta, que estaba circulando por Mitre y giró en Belgrano. Esto ocurrió en horas del mediodía. Yo venía de mano, a mí de buscar la papa. Y eso nomás era, pues venía de cruce de mano y... ¿Vos estabas por cruzar la Belgrano? Estaba cruzando la Belgrano. Yo estaba cruzando la Belgrano y... Eso nomás era... ¿No lo viste al colectivo? No lo he visto porque él me cruzó de mano. ¿Vos cruzaste bien? Estaba pasando en verde. Estaban pasando en verde y... ¿Vos estás bien? Yo estoy bien, sí. ¿Te vio la ambulancia? Sí, me vio la ambulancia, sí. ¿Usted como testigo me puede contar más o menos qué le pasó a Gustavo? Sí, él viene por acá, está el semáforo en verde, él tiene pasada, pero cuando él está pasando por la mitad, el colectivo dobla fuerte y no lo ve la chica. Y ahí es donde le hace el impacto, le choca en el pecho y bueno, y él cae, pues. ¿Pero él viene cruzando bien? Él viene cruzando bien. ¿Y ahora qué van a hacer? Y sí o sí tiene que ir a hacer la denuncia a la primera, porque no puede quedar así nomás, pues, si le pasa la noche algo, porque él como es discapacitado, tiene su comida ahí, está con hambre y por eso no se quería ir al médico. Está con hambre, por eso no quería hacer. Claro, pues. Él es discapacitado. Él es discapacitado. Bueno, tiene que hacer la denuncia entonces ahora. Y sí, ahora va a ir con el policía a hacer la denuncia y bueno. Anoche, sobre el final de nuestro servicio informativo, estábamos brindando detalles de información que nos iba llegando a nuestro equipo de producción respecto a un intento de femicidio y posteriormente la persona que había atacado a su pareja se autoflagela con el cuchillo, con el arma blanca con el que había atacado justamente a la mujer. Hay novedades respecto a la causa. La primera es que el hombre finalmente terminó perdiendo la vida, que la mujer se encuentra internada y el informe indica que el grave hecho de violencia de género que se registró ayer cerca de las 19 horas en el barrio Solís Pizarro, en nuestra ciudad, la información preliminar hacía referencia a hechos que ya se habían denunciado justamente en ese sector, los hijos desesperados que comienzan a alarmar a los vecinos, a alertar a los vecinos, para decirlo correctamente. Por ahora, la Fiscalía de la Unidad de Femicidios, a cargo de María Luján Sodero Calvet, es quien tomó intervención tras un hecho reportado en esta vivienda de Solís Pizarro, donde una mujer de 35 años resultó gravemente lesionada con un arma blanca. Debió ser trasladada al Hospital San Bernardo, donde se confirmó que corrió riesgo de vida y permanece internada. Su pareja, un hombre de 37 años, indicado como principal sospechoso del ataque, huyó del lugar. Fue detenido en Barrio Ceferino, donde fue encontrado con heridas propias de haber intentado autolesionarse mediante ahorcamiento y con un arma blanca. Fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde horas más tarde falleció por causas que serán investigadas. El cuerpo fue trasladado al servicio de tanatología forense del CIF, donde se realizó la autopsia correspondiente. Sodero Calvet señaló que tras el reporte del hecho se dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor a cargo del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigaciones. La víctima del intento de femicidio continúa internada, se encuentra estable y el autor del hecho terminó quitándose la vida. Impresionante, hijo. ¿Cómo fue, Mirta? ¿Qué es lo que pasó? El chiquito que tiene 6 añitos siempre me grita cuando necesita algo, que llame la policía, esas cosas. Y yo salí y la señora vino la mamá vino llena de sangre y cuello, dejó sangre todo esto. La señora botó la puerta, tengo que lavar ahora. Y bueno, y después que yo fui a buscar el celular y volví, el hombre salía a toda velocidad con el auto y ya no estaba la señora, una señora amiga, que Carlita, ella le llevó atrás en la motito chiquita, se lo llevó a la salita ella. Y de ahí la llevaron urgente al hospital, dice. Pero tenía muy sangrado todo, pobrecito.
Ella se acercó acá a pedir ayuda y mientras usted buscó el teléfono, ya vino otra vecina. Se iba, yo pensaba que él lo llevaba en el auto, no era así, era que el Carlita la llevó en la moto porque si acaso la veía a la señora mal con la sangre, ella paró y le llevó, le hizo el auxilio ella, Carlita. Bueno, y bueno, después el chiquito quedó muy traumado, lo vi que estaba perdido el changuito. Muy impresionante lo que pasó, no se imaginaba esas cosas acá, más en ella, ¿visto? Porque no pensábamos eso nunca, nunca. El chiquito sabe, él es inteligente y él le va a hablar bien, el changuito. Él siente mucho por su mamá. Y el perro, mire, que tiene un perro, dice que el perro lo mordió en la canilla, el perro lo defendía a su mamá. Ah, el perro la defendía. Sí, le mordió la canilla. Inteligente el perro. Bueno, ¿y esto a qué hora fue más o menos, señora? Como a las 5:30, 6, porque yo estaba recostada descansando un poco y el siempre me gritan ellos cuando necesitan algo. Cuando me gritaba el changuito, todo con sangre venía ahí, ella había venido hasta acá. Toda bañada de sangre, impresionante. ¿Y la policía vino en el momento? Ahora ha demorado un poquito porque hablaban uno, hablaban otro pidiendo a la policía y no se entendía. Así que después sí vino urgente. Después estaba todo con la policía acá, han hecho muy el SIC, todo. Sí, todo. Hasta las 10, 11 de la noche habrán estado. Sí, sacando esas cosas. ¿Y por dónde se fue el hombre cuando se escapó? ¿Se fue por allá? Yo vi que salía volando y se esquivó el auto un poco porque él estaba perdido y se había ido de la casa de su papá, dice. Ahí la había visto la vecina, ella en la casa de su papá. Así que después se ha ido a Toche y ahí se habrá ido al barrio Seferino, que es la casa de los abuelos. José Figueroa está acusado del femicidio de Mercedes, de su esposa, un hecho ocurrido en barrio El Tipal. Está en la etapa, el juicio justamente que se lleva adelante, la audiencia que se lleva adelante contra el acusado. Estamos en la etapa final, lo contábamos en estos días. La próxima semana seguramente se escucharán los alegatos y se conocerá la sentencia finalmente de quienes llevan adelante el proceso judicial correspondiente. ¿Cuáles son las novedades que ha tenido el juicio en estas últimas horas? Al reanudarse la audiencia, declaró una amiga de la víctima, quien en coincidencia con otros testigos señaló que era conocida por el entorno, la crisis que vivía la pareja, los deseos de separación de Mercedes y que el imputado le prodigaba malos tratos verbales y psicológicos. Lo caracterizó como hipócrita. Al momento de declarar, un médico psiquiatra que prestaba servicios en el Hospital San Bernardo dijo que el imputado al momento de la consulta se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con juicio conservado, respondió preguntas y sin alteración psicomotriz, que no tenía ideación suicida y que, consultado por el insomnio, el imputado le dijo que no podía dormir por los ruidos del lugar, que la cama le resultaba incómoda, un comentario que al profesional le resultó banal. Indicó que le recomendó el alta del paciente y que otra situación que le llamó la atención fue que el propio Figueroa le consultó si no sería derivado al Hospital Ragone. Al finalizar la jornada, el tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Zangari y Leonardo Feans, dispuso un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 8:30 y la próxima semana serán los alegatos y posteriormente se conocerá la sentencia. Un violento asalto en Avenida Constitución. Nos vamos a la zona norte de la ciudad de Salta porque las imágenes reflejan de qué manera actuaron los delincuentes. Las cámaras de seguridad del lugar registraron los detalles justamente del asalto que se registró en las últimas horas, pero que además de preocupar una imagen de estas características, también muestra la preocupación que tienen los comerciantes del lugar, quienes viven en la zona, porque ya habían advertido algunos hechos de inseguridad. Y otro dato, sin lugar a dudas, preocupante para ellos es la respuesta que le dieron en la comisaría cuando fueron a realizar la denuncia. Cuando llegaba encontré a los chicos con bastante miedo, bastante choqueados por la situación. O sea, nunca habíamos vivido una situación así, ellos nunca vivieron algo tan feo.
Los dos chicos han entrado, los dos han entrado directamente con armas, directamente a apuntarlos a ellos. La secuencia duró 3 minutos, o sea, han llegado, lo han apuntado, a uno lo han tirado al piso, al otro lo han traído apuntándolo hasta acá, lo han apuntado y bueno, o sea, no sabemos cómo ha sido, pero bueno, parece que le han remontado el arma, no sé si le han querido tirar el tiro o no. El tema que hoy día encontramos la bala en el piso, gracias a Dios, ya está con la policía y bueno, una situación fea. Primera vez que pasa algo así, pero bueno, ya nosotros venimos advirtiendo hechos de inseguridad en la puerta, venimos advirtiendo que vienen pasando cosas. Fui yo a la comisaría en varias oportunidades para pedir, o sea, que haya presencia policial acá en la zona, que haya que pongan un agente, que pongan algo. Y bueno, llegamos a esta circunstancia. Hoy día, cuando me fui a ampliar la denuncia, me dijeron que tienen un solo móvil que va desde el cerro de Tres Cerritos hasta acá, hasta la Bolivia y hasta la avenida YPF. Dice, o sea, con un solo móvil de ellos no pueden hacer nada. Yo los entiendo, le digo, porque es verdad, o sea, con un móvil no van a hacer nada, pero también, o sea, la gente de acá necesita que la cuides, no podés tener, o sea, la gente a la buena de Dios, con la cantidad de malvivientes que hoy hay en la zona, digamos. Hace 2 semanas atrás se han agarrado los tiros acá en Miguel Ortiz y han puesto guardia ahí en la subiría. Ahora han venido acá con armas de fuego y no sé si hoy o mañana o en algún momento, hasta el momento, o sea, no veo ningún policía dando vuelta para tratar de decir, no, hay presencia policial, que la gente esta se cuide. Efectivos de los distritos de prevención 3 de Metán, con la cooperación de Gendarmería Nacional, detuvieron a un hombre de 59 años por el robo de un remis. El procedimiento se hizo con policías del puesto de control fiscal El Naranjo, sobre la ruta 934. El sujeto fingió ser un pasajero, contrató el servicio de transporte en Salta con supuesto destino a Orán. Lo llamativo es que encara en vez del norte para el sur. En el trayecto desvió el camino al conductor hacia la ruta provincial 47, pasando por Cabeza de Buey, donde, bajo amenaza con arma de fuego, cometió el ilícito y abandonó en el camino al damnificado. La policía tomó conocimiento del hecho e inició un plan candado. En ese contexto, efectivos de seguridad vial de Metán detectaron el paso del vehículo sustraído, dieron aviso al puesto de control El Naranjo, donde fue interceptado el rodado cerca de las 2 de la tarde. El hombre, oriundo de Metán, portaba un arma de fuego calibre 22, llevaba entre sus pertenencias diferentes documentos nacionales de identidad con otros elementos que son de interés para la causa. El damnificado y denunciante es oriundo del departamento Güemes. Intervino la Fiscalía Penal 1 de Metán por este hecho ocurrido en el sur provincial. Vamos a hablar de números, vamos a contar algunas estadísticas que dio a conocer el INDEC en las últimas horas, que tienen que ver con la economía, que nos tocan a todos los argentinos de una forma u otra. La primera ratifica un dato que en el mes de febrero la economía argentina, con una caída importante interanual y en el mismo mes de febrero. Recordemos, como un dato positivo que plantea el gobierno, es que a partir de abril los números van a comenzar a mejorar, tanto en la inflación como en la actividad económica. Los números indican que la actividad económica en el país cayó interanual en el mes de febrero 2,1%, un 2,6% en el mes de febrero comparado con el mes de enero. El gráfico muestra con absoluta claridad la caída importante en la actividad económica, donde solamente la minería, intermediación financiera, esto significa actividad bancaria, la pesca, la agricultura, han tenido buenos números. El resto, la industria manufacturera, comercio, pymes, con caídas cercanas al 8 y 9%, según lo que informó hoy oficialmente el INDEC. Y nos quedamos en esta búsqueda que hizo el equipo de producción en la tarde de hoy, con datos que publicó justamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la realidad en la que vivimos los argentinos, y tiene que ver con un contexto de servicios. Veamos este dato. Agua corriente tiene el 91% de las viviendas en nuestro país. 91% de los argentinos
tenemos acceso al agua corriente en las viviendas, el 9% por supuesto que no lo tiene. No hay término medio en este punto. En cuanto a la red de gas, al gas en red, 65%, el número es muy alto de personas que no acceden al gas natural, como lo llamamos, coloquialmente es un 35%. Claro que estamos hablando de 31 aglomerados que mide este informe del INDEC, y si tomamos los datos en el litoral argentino, se entiende por qué también el número es tan alto. Y un dato no menor, desagües cloacales. Las viviendas en la Argentina, el 72,9% tiene desagües cloacales y el 27,1% no cuenta con el mismo. Más estadísticas que encontramos en este informe de INDEC que tiene que ver con cómo vivimos los argentinos. Régimen de tenencias de viviendas. Son propietarios de la vivienda y el terreno el 61,9% de los argentinos. Somos inquilinos, arrendatarios de las viviendas, el 20,5%. Otros, el 17,6%. Nos imaginamos muchos contextos de precariedad en la tenencia de las viviendas, de personas que están ubicadas en algunos terrenos pero no tienen la documentación correspondiente, pero el 61,9% son los propietarios, el resto en estas condiciones de inquilino u otras circunstancias. Un dato más de los que encontramos en este informe INDEC tiene que ver con el tema de cobertura médica. El 62,3% de los argentinos tienen obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. El 17,4%, todos con un sistema público. El 20,3%, algún miembro de la familia con solamente sistema público, pero el 62,3% es el que tiene una cobertura de obra social, prepaga, mutual o un servicio de emergencia. Pensemos que casi el 40% de los argentinos no accede a este tipo de servicios y tiene que ir al hospital público, a la atención en un hospital público. Hoy decía el ministro Manzón en una charla que tuvimos en un programa de radio que las obras sociales, gremiales, le están debiendo a la provincia casi 500 millones de pesos y que muchos, aún teniendo obra social o hasta prepagas en algunos casos en el interior provincial, por ejemplo, uno tiene que concurrir también al hospital público que está saturado y que está por encima casi de un 70% de la atención habitual que se tiene en los nosocomios. Y el PAMI es otro tema preocupante, tema del cual hemos hablado en varias oportunidades. La Defensoría del Pueblo de la capital salteña hizo referencia a esta cuestión que atraviesan los adultos mayores. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo esperamos un tiempo que entendíamos prudencial para ver cómo iba evolucionando los efectos de la resolución a partir de la cual el PAMI ha cambiado o pretende cambiar los honorarios profesionales y las condiciones, laborales de los prestadores de servicios de salud. Lamentablemente las conversaciones con las autoridades locales del PAMI, han entrado en un intermedio porque se requiere naturalmente que las definiciones se tomen en el PAMI Central, así que nos parecía oportuno presentarle al PAMI Central una nota a donde los intimamos de que se resuelva rápidamente esta cuestión. Nosotros vemos que la resolución ha generado una inestabilidad muy fuerte, tanto a los prestadores del sistema de salud del PAMI como a los afiliados del PAMI. Pensemos que en la ciudad capital solamente en la capital son como 72.000 y en toda la provincia más de 120.000 afiliados que hoy están en la incertidumbre de cómo va a ser la prestación, de cuál va a ser la calidad de la prestación. Y esto se agrava con las declaraciones del ministro de Salud, de la Nación, que dice que los mayores de 80 años son una carga. Nosotros hemos manifestado que para nosotros los mayores ni ninguna persona es una carga, hay una responsabilidad básica del Estado para sostener los niveles de vida, para sostener los niveles de salud y sobre todo cuando en un organismo como el PAMI hay afiliados que como trabajadores o como ya jubilados aportamos para que el sistema nos brinde las prestaciones de calidad y con los niveles de eficiencia que hacen falta. Así que quedamos a la espera de cuál va a ser la intervención nacional del PAMI, cuál va a ser la definición final de este tema y nosotros lo que estamos bregando es porque las partes puedan encontrar un acuerdo que mejore las calidades prestacionales y esto no se profundice, ¿no? Corría el mes de abril del año pasado cuando en nuestro servicio informativo encontramos una conferencia de prensa en el Congreso Nacional
donde se hacía referencia a la problemática que estaba atravesando el sector de discapacidad en nuestro país. Tomamos parte de esa conferencia de prensa durante 3-4 minutos aproximadamente. Escuchamos a referentes del Congreso Nacional, a prestadores del servicio para personas con discapacidad que hablaban de una preocupante situación, abril del año pasado. Luego se conoció que el Gobierno Nacional estaba investigando irregularidades en la entrega, en realidad la Justicia Federal, en la entrega de pensiones por discapacidad. Luego el Congreso Nacional aprobó una ley de emergencia en discapacidad. Vetó Javier Milei dicha votación. La ratificó el Congreso, pero nunca se terminó aplicando. En definitiva, después de casi un año, la situación es la actual. Las personas con discapacidad, los prestadores de servicios siguen reclamando, continúan levantando la voz y además el Gobierno Nacional, lejos de cumplir con la ley aprobada el año pasado, presenta una nueva ley en el Congreso. Ya hay voces que se escuchan en contra de la misma, entre ellas las personas que hoy marcharon por las calles de Salta y de todo el país. Soy la mamá de Pablo Segón, tiene 58 años, toda la vida, 58 años pidiendo migajas a los diferentes gobiernos. Hemos llegado a esta altura sin que nos miren, sin que los miren, sin que los cubran sus necesidades. Hay cosas que se resuelven el día de la noche, como las dietas, pero la plata de los discapacitados se la roban todas, se la vienen robando hace más de 50 años. Se presentó un proyecto de ley, fraude en las pensiones por invalidez la llaman. Tenemos dos leyes, una la reciente, que nunca hizo ningún tipo de caso, a pesar de que la justicia obligó a que la publicara el presidente, que es la ley de emergencia en discapacidad, que se peleó todo el año 2025. Ni con las leyes pudieron hacer, digamos, efectivo absolutamente nada de todo lo luchado por 29 años con la ley que nos acompaña y que es amplísima. Hoy presentan un nuevo proyecto de ley sacando totalmente los derechos humanitarios y los sociales a las personas con discapacidad y a todos nosotros como prestadores sacándonos el nomenclador. El nomenclador nos dice que cualquier obra social, cualquier nivel social que tenga la persona con discapacidad, tiene acceso a todo tipo de necesidad, la que sea, es amplísima. La convocatoria ha sido grande, no solo de los transportes, sino prestadores, porque el problema es grande, la situación es complicada, entonces por eso que estamos una vez más aquí manifestando nuestra preocupación por este proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo Nacional, que pretende dar de baja a la ley de emergencia y discapacidad y muchas cosas más que están bastante complicadas. Bueno, puntualmente el pedido a los legisladores en la jornada del día de hoy. Que puedan hacer oír la voz del pueblo de Salta, de la discapacidad de los prestadores ante nuestros legisladores nacionales, por supuesto, que puedan votar en contra de este proyecto de ley que ha impulsado el Ejecutivo Nacional, en el cual pretende dar de baja la ley de discapacidad, liberar el nomenclador y dejar a las personas con discapacidad en sus casas sin tratamientos. Ayer se cumplió el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Podría haber sido una oportunidad para el encuentro, para el diálogo. Quien se expresó fue Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. No estuvo presente en la misa principal que se desarrolló en Flores, lugar donde cumplió durante muchísimos años la actividad religiosa Jorge Bergoglio. En estos términos habló la vicepresidenta de la Nación de por qué no concurrió a dicha celebración. Vine acá, que es el lugar donde el Papa Francisco fue bautizado, es el lugar donde se hizo hijo de Dios y la Basílica de Luján y la misa que tenía me pareció que se había politizado. Y como el 2 de abril, donde la política se mete en fechas o en el recuerdo de personas tan importantes como es el Papa Francisco, yo prefiero estar entre la gente y prefiero estar con humildad, en un lugar donde solo me encuentro con otros argentinos. ¿Había alguien particularmente en el gabinete con quien no se quería sacar una foto? Se habla de Manuel Adorni, por ejemplo. No, hoy es solo el día del recuerdo al Papa Francisco. Nada tiene más importancia que recordar y conocer a esta figura tan importante para los argentinos y que nos dejó un montón de enseñanzas que día a día tenemos que ir conociendo y aplicando. Y entre ellas, la de la unión entre los argentinos. Bueno, el Papa era muy político.
político también, por esto que dice usted de que politizan justamente la fecha. ¿Quién les parece que son los que politizan al Papa? Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa propiamente dicho. Era una ceremonia en la que estaba la casta política. Lo peor de la casta política. ¿El gabinete de Milei es casta política? No quiero puntualizar, pero estaba la casta política y yo en eso soy coherente con mis creencias, soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas recordando al gran hombre que fue el Papa Francisco. Muchas gracias. Hace 2 años atrás charlamos con Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Él peregrinó desde La Puna en el tiempo del milagro salteño. En esa oportunidad cruzamos palabras, evitó hablar en ese momento justamente de la relación tensa del Papa Francisco, las acusaciones que había recibido por parte del gobierno nacional. Ayer presidió la celebración García Cuerva y estas palabras hacen referencia justamente a esta posibilidad o no de reencontrarnos en algún momento los argentinos. Lo que él nos enseñó a lo largo de 12 años. ¿Cuál es entonces nuestra vocación? ¿A qué somos llamados para homenajear a Francisco, ya que decimos todos que lo queremos mucho? En primer lugar, creo que tenemos que vivir la vocación urgente y necesaria al encuentro y a la fraternidad. Más que nunca la Argentina necesita de esa cultura del encuentro de la que tanto nos habló el Papa. Necesita de la fraternidad. A ver cuándo la vamos a cortar con eso de mirarnos como enemigos porque pensamos distinto. Ni siquiera somos capaces de poder sentarnos en el mismo banco de una iglesia. Desgraciadamente eso está pasando en nuestra Argentina de hoy. Tenemos que aprender todos y especialmente quienes de alguna manera somos clase dirigente, quienes tenemos una responsabilidad institucional con nuestro pueblo, aprender que el otro no es mi enemigo y que si entre nosotros nos decimos cualquier cosa, si entre nosotros nos agredimos enormemente, habilitamos a que eso pase. Vamos a ir a la Escuela Técnica 2, a la Einstein, porque se viralizó una serie de denuncias de padres, de algunos padres del establecimiento educativo por maltrato a los alumnos y también por irregularidades en el manejo de los recursos de la institución. Por supuesto, concurrimos hoy al establecimiento educativo para hablar con las autoridades. Es totalmente falso. La verdad que me parece que son palabras a la ligera, es la opinión de unos padres, no es la opinión de todos. Tratamos de trabajar con mucha responsabilidad y bajo las normativas que establece el Ministerio de Educación. En las redes estuvo circulando un panfleto de esta promoción que muchas veces los papás lo toman a la ligera, pero bueno, es lo que en definitiva están haciendo, ¿no? O sea, ellos ya el año pasado venían advirtiendo qué es lo que iban a hacer y es lo que están haciendo los papás. El grupo de papás que está reclamando en ningún momento se acercaron a hablar conmigo, que soy la máxima autoridad de esta escuela. No conversamos, entonces no tienen ellos la información correcta y adecuada para poder expresarse de la forma que se expresan. Por otra parte, todo lo que están publicando realmente lo presento como una cuestión falsa, porque no tienen ello asidero para poder dar realmente cuenta de lo que están expresando, y sino que presenten las pruebas. Yo estoy dispuesta a someterme a las cuestiones administrativas, todo lo que sea necesario para que esto se esclarezca y salga toda la luz. Consideramos que cada vez que se le pide a los papás, ya sea 10, 20, lo que sea que se le pida a los papás, el papá siempre hace el aporte que puede. Nunca se le exige absolutamente nada de lo que están manifestando este grupo de papás. Nos quedamos hablando de cuestiones educativas. En medio de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, de las novedades, porque siguen apareciendo en menor cantidad que lo que se había dado la semana pasada, entre jueves, viernes y las primeras jornadas de esta semana, denuncias de intimidación pública en establecimientos educativos. Por ejemplo, en la localidad de Metán, en la escuela Estrada había denunciado que habían también recibido este tipo de amenazas. Por estas horas, la decisión que ha tomado
un juez sureño, hace referencia a medidas similares a las que habíamos contado en otro momento. El juez Ramón Haddad dispuso que debido a los antecedentes se notifique a la totalidad de los alumnos regulares de la Escuela Estrada que el ingreso a clases debe ser sin portar mochila ni cartuchera. A las familias les informamos que ante una situación detectada en el establecimiento se han activado de manera inmediata los protocolos de actuación correspondientes con la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Seguridad, según comunicó la institución en las últimas horas, algo similar a lo que se había dado en otras provincias del país. Estas imágenes justamente formaban parte de cómo ilustramos esa información hace algunos días en nuestro servicio informativo. Abel Cornejo, ¿cómo estamos? Dicen los criollos antes tanto tiempo chincanqui. La escuché en alguna oportunidad la frase. ¿Cómo estamos, Abel? Muy bien. A ver, ¿nos ayudas a pensar un poco esta cuestión de la intimidación pública en establecimientos educativos? Primero apelo a tu experiencia y le pregunto al doctor Abel Cornejo, ¿qué es la intimidación pública? La intimidación pública es un delito contra el orden público, el artículo 211 del Código Penal, donde un grupo de personas ejerce acciones, ya sea dando gritos de alerta, profiriendo amenazas, o algún tipo de esas conductas hacia otro grupo. Sí. También habría que ver dentro de la calificación jurídica si es que se ahonda en esas investigaciones, si es ese delito o si es directamente el delito, el 149 bis del Código Penal, que es el delito de amenazas. Y en estos casos, ¿qué podría modificar una u otra? La amenaza tiene una pena menor, pero como están planteadas las cosas, parecería ser que se ajusta más la calificación jurídica al delito de amenaza, pero eso ya son sutilezas, ¿no? Uh-huh. Yo, por lo que veo, no es solamente un problema que está dando en Salta. Claro. Hoy veía en los medios nacionales la preocupación que existe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires también. Y hay un documento hoy muy interesante que se me hizo llegar, me lo hizo llegar el profesor Maldonado Claure, que integra el foro de observación institucional en Salta, el FOSIS, y ahí hace un diagnóstico muy interesante, pero más allá de los diagnósticos, que son muy útiles para saber de qué es lo que estamos hablando, porque este es un problema que no es un tema penal, es un tema multidisciplinario. Claro. Y dentro de ese tema multidisciplinario creo que hay que tomar algunas acciones urgentes, no sorprenderse y tirarse para atrás, porque es una situación que hay que tomarle el peso. Uh-huh. En mi modestísima opinión, el origen de estas cuestiones, si de diagnóstico se trata, sí, es que hemos naturalizado, digo hemos porque es un problema que interpela a la sociedad en su conjunto. Totalmente. Hemos internalizado la violencia, José. Pues sabes que nosotros, de hecho, denominador común. Buscamos imágenes para ilustrar y citamos casos de un joven con un machete en un establecimiento aquí en Salta, un menor de 10 años con un cuchillo en embarcación y que el año anterior había llevado un arma hechiza también al establecimiento educativo. Ayer en el 5040 en la escuela la educativa de la ciudad de Orán, a la salida estaban punteándose con lapiceras y uno sacó un arma y lo punteó a la altura del pecho a un alumno que terminó internado en el Hospital San Vicente de Paúl, solo por repasar algunos de los últimos datos informativos que dimos al respecto. Se han roto muchos de los valores que antes parecían indestructibles en la sociedad. Esto no es una antiguaya, ni es arcaico, ni es de la época colonial, ¿no? Uh-huh. Hay un artículo, el otro día que salió también en un periódico nacional, donde se comparan valores sociales como por ejemplo la solidaridad, los valores colectivos, incluso las conmemoraciones patrias, con cuáles son las prioridades actuales, donde predomina el individualismo,
un concepto más laxo, pero a su vez más amplio de la libertad, en el sentido que se puede hacer cualquier cosa sin sanciones. También hay un mayor apego hacia todo lo que es tecnología, pero que esa tecnología muchas veces es utilizada como una manera de abstracción, también de individualismo y de aislamiento. Me haces acordar, aparte de lo que hemos escuchado en su momento al Papa Francisco, hablando de prácticamente todos estos temas, bueno, que lo referenciábamos. Tanto que se habla del Papa Francisco, hay un artículo de Juan Carlos Escanone, que es el formador espiritual del Papa Francisco, nada menos, ¿no? Que se llaman 4 bases para la construcción de un pueblo, donde justamente están eso, por ejemplo, que el todo es superior a la parte, ¿no? Que parece una cuestión muy abstracta y muy filosófica, pero el todo es superior a la parte, habla de los intereses de incidencia colectiva general, que ¿quién más habla de eso además del Papa Francisco? La Constitución de la Nación Argentina. Los intereses de incidencia colectiva general son los que nos importan a todos, ¿no? Pero yo quiero ser más concreto en algo también. A mí me pareció muy bueno, yo sé que esto va a traer una ola de críticas hacia esto que voy a decir. A ver. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se prohibió el ingreso al aula de alumnos con celular. Sí. Un dato. Sí. Habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿querés que te pregunte como voy pensando en voz alta sin haberlo charlado antes? Todo lo que está prohibido me hace vivir, dice una canción. O todo lo que no está prohibido está permitido. No, bueno, pero digo, si yo prohíbo mañana TikTok, voy a tener ganas de otra red social similar. Si yo prohíbo el celular, los chicos van a buscar otra forma de comunicación. Yo estoy absolutamente en contra de las prohibiciones, y también soy de la época de prohibido prohibir, ¿no? Claro. Y hay que educar para la libertad, que es lo más difícil de todo. Sin duda. Porque eso genera algo que también hemos olvidado, que son los principios en los que se basa la responsabilidad social. Entonces, si vos vas a estudiar y querés hacer trabajar el cerebro y querés que evolucionar en el pensamiento, o puede ser una distracción o puede ser una ayuda. Entonces, está bueno la ayuda tecnológica, es imprescindible hoy la ayuda tecnológica, pero nunca la ayuda tecnológica puede sustituir la profundidad y el volumen del pensamiento humano. Ahora, es conceptual eso. Te doy otra reflexión de estas que se han escuchado por estas horas. Bueno, pero antes nos tenían cortitos y hacíamos caso. Bueno, hay que aplicar la nueva ley que aprobó el Congreso Nacional de imputabilidad de menores, la baja imputabilidad de menores. Los menores, ¿cómo pueden ser tratados por la ley en este tipo de circunstancias? Yo no soy partidario de mezclar conductas delictivas con lo que son algunas reformas indispensables que necesita la educación argentina. La educación argentina, sintetizando al máximo, es como que tiene que volver a ser. ¿Qué es volver a ser? Inspirarse en los principios que la informaron y que nos llevó a tener los premios Nobel que tuvimos, que fueron, dicho sea de paso, todos egresados de la educación pública. Correcto. Que quien enseña vuelve a ser un referente, no un enemigo a destruir. Anda a hablar con maestras y profesores qué les pasa muchas veces en las clases. Se sienten, hablando de intimidación pública, se sienten intimidados porque ahí hay algo que se rompió. No en todos los casos. Tiene que haber también una búsqueda de empatía, búsqueda de pedagogía más moderna, fijarse qué cantidad de alumnos hay por clase, que ese es otro tema. Claro. Y otro tema que preocupa muchísimo, por lo menos a mí, es que continúa el tema de la deserción escolar. Entonces, ¿qué nos está pasando ahí, no? Con esos temas. Todo eso sumado a que ahora parece ser que el discurso violento, un discurso exitoso, ya lo hablamos muchas veces. Eso. Totalmente. Entonces, bueno, recién lo decía García Cuerva, ¿no? El arzobispo de Buenos Aires. Uno de los grandes pensadores que tiene la Argentina en este momento, que habría que escucharlo un poquito más a García Cuerva, las cosas que dice. Eso trasciende incluso que sea un obispo católico. Es un gran pensador y un referente espiritual joven, con un discurso que se apoya
mucho en la base social y que además está preocupado por todo este tipo de cosas. Entonces, hay algo que te quería decir que viene de cuando yo era niño, es decir, hace muchísimos años, sí. Pero que la violencia engendra violencia. Uh-huh. La violencia engendra violencia. O cuando se decía, el que siembra vientos cosecha tempestades. También, ¿no? Claro. Bueno, todas esas cosas es lo que estamos viendo ahora, donde hay un discurso violento instalado en la sociedad. Uh-huh. Entonces ese discurso violento no tiene que llamarnos tanto la atención que después se traduzca en pintadas violentas, en conductas violentas, y que en esto de portar armas, o sean armas blancas o sean armas de fuego, ya hemos tenido la experiencia, y modelos equivocados, porque con esta obsesión que hay respecto de los Estados Unidos, sí. En Estados Unidos han habido distintas masacres, ¿no? La masacre de Waco, por ejemplo, que se mataron 900 personas. Uh-huh. Tiroteos en escuela con muchísimos muertos. Sí. Entonces, esas cuestiones modélicas también, miremos un poco hacia nuestros orígenes, hacia América Latina, pero miremos un poco más a la Argentina también. ¿Cómo fue este país? Claro. Este es un país de paz. Y qué buena oportunidad para que los padres volvamos a hablar con los hijos, escucharlos, abrazarlos y dialogar un poco más. Eso digamos que es básico, básico. Recuperar ese diálogo y que se recuperen también determinados valores perdidos. ¿Cómo entendés vos? Yo nunca jamás digo ni malas palabras ni obscenidades públicamente, ¿no? ¿Cómo es este asunto que a los viejos ahora le decimos viejos meados, por ejemplo, cuando antes la ancianidad o la senectud, si no te despertaba, aunque sea misericordia, te despertaba respeto o te despertaba solidaridad? O sea, no te pido que pienses como Oriente, digamos, como claro, la cultura oriental. Bueno, pero, o sea, algo nos está pasando como sociedad. El curso de la vida nos lleva a ser viejos. Sí, sin duda. Bueno. Gracias por visitarnos. Tuvimos filosóficos hoy. Hoy muy filosóficos, pero me gustan estas charlas. Alguien nos dijo por ahí, les falta un cafecito a ustedes y siguen toda la hora. Vamos a hacer polémica en el ver, episodio salta. No vendría nada mal. Gracias, Abel. Pausa y cuando regresemos más información.